Continuamos hablando sobre personas que han sido dictadores en algunos países. Ya tuvimos de invitado como persona invitada a Nicolás Maduro, un dictador de Venezuela, que gracias a Dios el presidente Trump tomó la decisión de capturarlo. Ahora vamos a hablar de otro dictador que mantuvo a Cuba durante muchos años bajo su dictadura, bajo su régimen. Estamos hablando del señor Fidel Castro. Es un señor que mantuvo Cuba hacia el atraso, que mantuvo a Cuba bajo su dictadura tan fuerte durante muchos años que mantuvo. Vamos a escuchar la biografía de ese señor, Fidel Castro, el cual hasta su muerte mantuvieron oculto de que se murió, pero luego con los años se descubrió que murió de cáncer. Él cayó enfermo, duró un tiempo enfermo, renunció a su presidencia, pero es tan dictador que antes de morir subió a su hermano, que es igualito a él, de dictador. Vamos a escuchar la biografía de ese dictador de Cuba, Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz nace en Oriente el 13 de agosto del 1926. Fue un político, revolucionario, marxista y abogado cubano. Tras derrocar la dictadura de Fulgencio Batista mediante una guerra de guerrillas durante la Revolución Cubana, ejerció el poder ejecutivo en su país durante casi 50 años, como primer ministro en el 1959 hasta el 1976 y presidente en el 1976 hasta el 2008, siendo el segundo gobernante no monárquico con el mandato más largo en la historia. Es considerado por diversas fuentes como un dictador. En 1947, con 21 años, como presidente del Comité Pro Democracia Dominicana de la FEU, promovió acciones para reclamar la destitución del dictador dominicano Rafael Trujillo y formó parte de la invasión de Cayo Confites con el objetivo de derrocarlo. En 1948, con el patrocinio del general Juan Domingo Perón, viaja por primera vez fuera de Cuba, a Caracas y Panamá, como delegado de la FEU, a la Conferencia Interamericana de Estudiantes, que se celebraría en Bogotá en oposición a la 9ª Conferencia Panamericana. Estaba citado para encontrarse con el candidato a presidente Jorge Eliezer Gaitán, la misma tarde en que este fue asesinado, durante la revuelta conocida como el Bogotazo. Tras la victoria revolucionaria, el nuevo presidente del país, Manuel Urrutia, designa al liberal José Miró Cardona como primer ministro el 5 de enero del 1959, al frente de un gobierno de transición de corte moderado y composición heterogénea, que aspiraba a agrupar a los distintos grupos políticos del país. Estados Unidos reconoce este gobierno 2 días después. Fidel Castro entra a La Habana, Cuba, con sus tropas el 8 de enero. El presidente actual le nombra comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y le encomienda la tarea de reorganizar los institutos armados de la República. Según Castro, su principal objetivo era desarrollar aquellas medidas
que pretendía aplicar si el asalto al cuartel Moncada hubiera fructificado, entre las que se reflejaban la reforma agraria, la reinstauración de la Constitución del 1940, la confiscación de los bienes usurpados durante la dictadura o la participación de los obreros en los beneficios de sus empresas. Durante su mandato, Cuba se convirtió en un estado socialista de ideología marxista-leninista bajo el mandato del Partido Comunista de Cuba, PCC, único en la isla a partir de su llegada al poder, y se llevaron a cabo nacionalizaciones y expropiaciones de medios productivos con el objetivo de llevar a cabo una política económica socialista. Otra de las tantas del gobierno cubano para eliminar el control privado de la economía fue arrestar a líderes de la mafia y tomar millones de dólares en efectivo. Se inició en la vida pública como guerrillero opositor tras el asalto al cuartel Moncada en el 1953, por el que fue llevado a prisión tras ser indultado debido a la presión de la opinión pública. Se exilió en México, donde planeó la invasión guerrillera del 1956. Llegó al poder tras encabezar la Revolución Cubana y derrocando a la dictadura de Fulgencio Batista el 1 de enero del 1959. Fue nombrado primer ministro el 27 de febrero del mismo año por el presidente Manuel Urrutia. Lideró en 1961 la adopción del marxismo por el gobierno revolucionario, estableciendo un Estado socialista. Tras la reforma constitucional del 1976, fue elegido presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. En los años 1990 inició una severa crisis económica conocida como periodo especial, lo que provocó un aumento de los balseros cubanos y la mayor protesta desde el inicio de la revolución, conocida como maleconazo. El 19 de febrero del 2008, en una carta pública, anunció que no se presentaría ni aceptaría el puesto de presidente y comandante en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular del 24 de febrero del mismo año. En el ámbito internacional, inicialmente estableció buenas relaciones con los Estados Unidos. Luego, estrechó lazos con la Unión Soviética después de una serie de expropiaciones a ciudadanos estadounidenses. Los desencuentros con los Estados Unidos desembocaron en el embargo económico al gobierno de Cuba. Desde entonces, su relación con este país fue antagónica, y especialmente tras la invasión de Bahía de Cochinos en el 1961. Fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y primer secretario del Partido Comunista de Cuba. En el 2003 ocurren las últimas ejecuciones de la historia de Cuba después de que 3 jóvenes cubanos intentaran secuestrar un ferry para huir hacia Estados Unidos. Una vez capturados, fueron condenados por terrorismo. Ese mismo año se inició una férrea persecución contra dirigentes de la oposición cubana, conocida como la Primavera Negra. Fidel tuvo una gran amistad con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con quien firmó numerosos convenios de cooperación entre ambos países. El más destacado fue el conocido como ALBA, Alternativa Boliviana para América.
Pese a su avanzada edad, el presidente Fidel Castro siguió personalmente al frente del gobierno hasta el 31 de julio del 2006, fecha en que su secretario, Carlos Balenciaga, anunció que delegaba profesionalmente su cargo a Raúl Castro, su hermano, mientras se recuperaba de una intervención quirúrgica intestinal. Posteriormente, en el 2008, lo haría en forma definitiva debido a problemas de salud. Su hermano Raúl Castro, quien le había sustituido interinamente por sus problemas de salud, fue elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba el día 24 de febrero del 2008, convirtiéndose así en el presidente número 23 de Cuba. Fidel mantuvo una excelente relación con algunos países, pese al bloqueo impuesto por los Estados Unidos, el cual lo mantuvo por décadas aislado de América, con excepción de México. Sus relaciones se han extendido con Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil y en especial con países de África. Fidel Castro fue nombrado primer ministro el 16 de febrero de 1959 y elegido presidente de los consejos de estados y de ministro de la República de Cuba el 3 de diciembre de 1976, cargos que ocupó hasta el 24 de febrero del 2008. Desde el 2008 hasta el 2016, cuando falleció. Falleció en La Habana, Cuba, el 25 de noviembre del 2016, a la edad de 90 años. Al momento de su fallecimiento, la revista Forbes estimó que el patrimonio dejado por Fidel Castro ascendía a unos 900 millones de dólares. La causa de la muerte no fue revelado. Sus restos serían cremados atendiendo a su voluntad expresa. El Consejo de Estado decretó 9 días de luto nacional.